Decisiones difíciles. Corncommon Teach. Sam. Intento interrumpir el monólogo que llevaba haciendo más o menos desde hacía 15 minutos, desde que la enfermera había salido después de examinarme. Ella estaba intentando explicar qué hacía en el barco de un hombre que quería matarme. La cuestión es que, después de lo que yo había visto en el barco, ella casi matándose para protegerme, ya no había nada que necesitara decirme. Sus actos habían hablado alto y claro. Claro que yo quería saber qué había pasado, pero sus actitudes me habían dado un buen margen de seguridad para creer en sus intenciones. Sin embargo, llevaba ya varios minutos hablando de manera nerviosa e ininterrumpida. Por eso yo estaba intentando hacer que se calmara un poco. Samanun, creo que Mon ya no tiene más dudas sobre tus intenciones. Mi madre interviene y, solo así, Sam cierra la matraca. Ella mira al suelo, claramente avergonzada por mi madre. La interacción de las dos era lo más inusual que yo había visto, pero al mismo tiempo era lo más tierno del mundo. Verlas abrazándose momentos atrás, cuando abrí los ojos, me hizo pensar que había muerto o que había dormido durante meses. Discúlpame, estoy un poco nerviosa. Pasaste 4 días inconsciente, dice por fin, todavía un poco cohibida, como una niña traviesa que había sido atrapada haciendo una travesura. Sam, confieso que tuve muchas dudas sobre tus verdaderas intenciones conmigo, incluso antes de lo que pasó ayer. Ayer no, hija, hace 4 días. Mi madre me corrige. Yo no tenía idea de que había estado inconsciente durante 4 días seguidos. Todavía siento que acabo de salir del barco. ¿Dudabas de la manera en que me sentía? ¿Cómo así? Sam me pregunta. Te escuché conversando con Jim sobre algunas cosas, el día que fui a devolverte tu abrigo. ¿Cuándo fuiste a devolver mi abrigo? Pone una expresión confusa y yo me quedo incómoda de explicar más detalles frente a mi madre. Sí, Samanun, tu abrigo, que se quedó conmigo. Digo entre dientes, pero la lenta seguía con la expresión confundida. Mi madre me mira a mí, luego a Samanun y después vuelve a mirarme, esperando alguna explicación. ¡Ay, Dios mío, Samanun! A mí me atacan y tú eres la que pierde la memoria. Tu abrigo se quedó conmigo el día que dormimos juntas. ¿Ahora lo recuerdas? Digo con una ligera impaciencia. En cuanto termino de hablar, mi madre mira a Samanun. Las facciones de la capitana de los rojos empiezan a tensarse y la sangre se le va del rostro, pintando toda su bonita cara de un color pálido. ¿Iba a desmayarse? Yo... Tose y se confunde con las palabras. Entonces empieza a caminar agitada alrededor de mi cama, pero tropieza con la pata de la cama y casi se cae al suelo. La escena era hilarante. Nunca la había visto desorganizada de esa manera. Hasta mi madre tiene ganas de reír, pero se contiene. Sí, ya lo recordé ahora. Se aclara la garganta y decido decir algo, sacándola de la agonía. Ese día estabas en el burdel, hablando con Jim en la cocina, ¿recuerdas? Por el amor de Dios, qué memoria tan horrible. Lo recuerdo. No, es que me confundí por un momento, pero sí, lo recuerdo. Fuiste al burdel, completo su frase, porque parecía estar teniendo un derrame. ¿Te encuentras bien, Sam? Sé que han sido muchas emociones en los últimos días, pregunta mi madre realmente preocupada, pero yo estallo en carcajadas ante aquella situación y las dos me miran. ¿Qué pasa? Me estoy riendo porque Samanun no puede pronunciar la palabra burdel frente a mi madre. Digo entre risas que no paraban, pero mi frase parece dejar a Sam sonrojada. Yo estaba amando su versión avergonzada. Ella traga saliva y pasa la mano por su cabello liso y negro, intentando recomponerse. Respira hondo y ajusta la postura. No estoy avergonzada, solo tengo respeto por tu madre, dice por fin, esta vez sin atragantarse. Al menos alguien me tiene respeto, ¿no es así, Corncommon? ¿Va a empezar con ese tema? Pues sepa que la señorita Tengo Respeto frecuenta el burdel tanto como yo o más, ¿eh? En ese momento, Sam realmente parecía que iba a desmayarse. Empieza a toser sin parar y mi madre se acerca, preocupada. Voy a buscarte un vaso de agua. Sale rápidamente mientras yo vuelvo a reír a carcajadas. ¿Quieres parar un minuto?, pide medio sin aire. Amiga, nunca te había visto así. Es obvio que no. Me tomaron por sorpresa, tu madre apareció de la nada.
Estaba afuera resolviendo algunas cosas burocráticas nuestras, pero iba a volver en algún momento. Yo estaba inconsciente. ¿Creíste que no vendría? Pregunto con diversión. Me estaba encantando verla así, incómoda por culpa de Angélica Teach. Lo sé, solo que... Mi madre reaparece en el lugar, cortando el razonamiento de Sam. Detrás de ella, T, Loren y Estela la siguen con prisa y agitación. Ellas estaban en la parte exterior del hospital cuando desperté, así que todavía no habían venido a verme. «¡Dios mío, despertaste!». T se lanza sobre mí, al igual que Loren, pero mi exnovia se queda más apartada, sin saber muy bien cómo comportarse. «Estoy muy aliviada, Mon», dice Estela en cuanto Loren y T se apartan de encima de mí. Su presencia allí me resultaba un poco extraña, ya que habíamos terminado nuestra relación de una manera un poco rara y, desde entonces, no habíamos mantenido contacto. Sin embargo, por lo que Sam me había contado, ella fue responsable de mi rescate y también fue quien le contó a Sam que el general inglés estaba en el HMS Victory. Si no hubiera sido por ella, de cierta forma, Sam no lo habría sabido. Samanun Evri. Supe que ayudaste con mi rescate, muchas gracias. Dice Mon mirando a la mujer alta de ojos verdes que se encontraba ligeramente apartada de las demás. Al menos, en ese momento, había tenido un poco más de sentido común. Sin embargo, al oír el agradecimiento de Mon, ella sonríe orgullosa y se acerca a la cama. No puedo evitarlo y pongo los ojos en blanco. No fue nada. Necesitaba ir a buscarte, porque tuve un presentimiento de que podría salir mal. Claro que sabía lo que estaba pasando por lo que Samanun me había contado, pero yo no debería haber estado en ese barco. Como sabes, no puedo involucrarme con actividades piratas. Me sorprende que no hayas actuado con la razón, dice Mon sonriendo, dejando claro que se conocían como la palma de la mano. Habían crecido juntas y habían tenido una relación de años. Constatar eso me incomoda. Estela también sonreía, lo que demostraba aún más que aquella era una conversación íntima y que estaban hablando de un asunto del que ya habían hablado antes, varias veces. Sí, esta vez mi corazón habló más fuerte. Ríe. Pensé que podrías estar en peligro de vida y tuve que actuar. La incomodidad crecía en mi interior, pero de ninguna manera iba a demostrarlo, así que prefiero salir del ambiente. Necesito volver a casa ahora, Mon. Interrumpo el momento de las dos. En cuanto pueda, volveré a verte. Sonrío y asiento con la cabeza a todas las presentes y, sin esperar despedidas, me retiro de allí. «Sam, ¿puedo hablar contigo?», dice Ingfa. Levanto la mirada del plato frente a mí y asiento con la cabeza, todavía masticando la comida que mi madre había preparado. Hacía días que no sabía lo que era alimentarme bien, de modo que cuando la adrenalina bajó y constaté que Mon estaba bien, el hambre me golpeó con fuerza. Discúlpame por la forma en que te hablé aquel día. Desde entonces no me has dado apertura para que conversemos y respeté tu tiempo. Incluso, con todo lo que pasó con Mon, entiendo perfectamente que ni siquiera estabas con la cabeza para ese tipo de conversación, pero quería disculparme. Entiendo el motivo por el cual hiciste aquello, solo querías protegerme, pero no estoy de acuerdo con que hayas usado un cargo de autoridad para eso. Exponer tu opinión e intentar cambiar mi forma de pensar es parte de todo esto, pero prohibirme es algo completamente diferente. Esperaba que me dejaras tomar mis propias decisiones, aunque no te agradaran. La cuestión no es agradarme o no, Samanun. La cuestión es que querías exponer tu vida a un riesgo muy alto. ¿Y qué, Ingfa? Soy adulta. ¿Puedo decidir por mí misma? Interrumpo lo que decía y hablo de una manera desproporcionada a la forma en que Ingfa conducía la conversación. Tal vez por estar emocionalmente frágil, tal vez porque realmente el asunto me removía por dentro, pero recordar lo ocurrido me volvía a llenar de rabia y, si en aquel momento me había contenido, ahora ya no podía. Tus decisiones afectan a las personas que están a tu alrededor. Sube el volumen de la voz, también irritándose. Estás siendo completamente egoísta si crees que morir en plena plaza pública solo tiene que ver contigo. Sus ojos se llenan de lágrimas y ver cuánto también la habían afectado todos los acontecimientos recientes hace que baje las barreras que había levantado. Respiro hondo. Estoy cansada, Sam. Estoy intentando mantener las cosas en orden.
Tu alejamiento me lanzó a un cargo para el que no tengo experiencia, en medio de un torbellino de problemas, al mismo tiempo que tengo que hacer que nuestras misiones salgan bien porque necesitamos comer. También tengo que conseguir dinero para pagar la multa que debemos a los negros por haber roto el acuerdo de paz. A veces tengo la impresión de que todo se está derrumbando a mi alrededor. Las lágrimas corren por su rostro sin parar y se lleva la mano a la cara, intentando hacer que el llanto cese. Me levanto de donde estaba sentada y voy hacia ella, atrayéndola hacia un abrazo. Cuando su cuerpo se acerca al mío y apoya el rostro en mi hombro, su llanto sale descontrolado. Discúlpame por haber sido egoísta. Tienes razón. He estado demasiado enfocada en mis propios problemas como para mirar la situación por la que estás pasando. Acaricio su espalda mientras ella solloza en mi hombro. Perdóname, hermana. Estoy aquí ahora. Su llanto continúa durante algunos minutos más hasta que logra recomponerse y se aparta, mirándome a los ojos. Hablar contigo de la manera en que hablé fue una de las cosas más difíciles que he hecho en la vida, porque sabía que te estaba lastimando mucho, pero simplemente no habría soportado verte siendo juzgada otra vez, Sam. Lo sé, estoy muy sensible por todo lo que pasó. Ver que usabas tu cargo para impedirme ver a Mon me llenó de rabia, pero ahora entiendo tu lado, por eso también quiero disculparme contigo. Sé que no eres egoísta y que siempre piensas con la razón. Es solo que parece que cuando se trata de Mon no consigues razonar bien. Se desahoga. No puedo prometer nada, pero intentaré ser más racional, ¿de acuerdo? Digo con sinceridad y ella sonríe. Haré como que te creo. Dice intentando contener la risa y en broma, le doy un leve golpe en el hombro, haciendo que finalmente se ría. El ambiente vuelve a ser ligero y nos habíamos entendido. Nuestra dinámica siempre fue así. Por más que discutiéramos, al final terminábamos entendiéndonos en algún momento. ¿Quieres saber una novedad? Pregunto mientras vuelvo a sentarme y retomo la comida. ¿Chisme? Quiero, dice entusiasmada sentándose frente a mí y yo río por su curiosidad. Acabo de salir del hospital, como te comenté cuando llegué a casa. Sí, me sentí muy aliviada cuando dijiste que Mon había despertado. Sí. Yo estaba extremadamente aliviada de que Mon estuviera bien, pero recordar el diálogo íntimo entre ella y su ex me dejaba incómoda. ¿Y por qué esa cara? Estela. Ella frunce el ceño sin entender muy bien. Sí, ¿qué pasa con ella? Ahora no se separa más de Mon. Cruzo los brazos y apoyo la espalda en el respaldo de la silla. Ella me observa y una sonrisa comienza a aparecer en sus labios. ¿De qué te estás riendo?, pregunto, ligeramente irritada por la burla evidente. ¿Estás celosa?, pregunta con aire de risa y yo pongo los ojos en blanco. Obviamente no, sería ridículo que me sintiera así, sobre todo porque, después de lo que ella le hizo a Mon, no tendría ningún sentido que Mon todavía quisiera volver con ella. Además, hace mucho tiempo que terminaron. Si fuera para que volvieran, ya lo habrían hecho en ese año en que Mon estuvo soltera. ¿No estaba ella con otra chica por quien dejó a Mon? ¿Qué sentido tiene volver ahora? ¿Por qué demonios te estás riendo, Infa? ¿Te está dando un derrame? Ella estalla en carcajadas. Estás haciendo un monólogo para explicármelo, pero al parecer solo quieres convencerte de que no tiene sentido que vuelvan. Has presentado bastantes pruebas, hermana. Solo olvidaste que cuando el corazón quiere, la razón no entra en el juego. La miro con preocupación y ella vuelve a reír. ¡Vete al diablo! Oye, ¿hace falta eso?, pregunta, todavía riendo, mientras me levanto para irme. Te estoy contando algo importante y tú te estás burlando, digo desde el umbral de la cocina. Ella me toca el hombro, intentando calmarme, tirando de mí para que vuelva a sentarme a la mesa. ¿Es la primera vez que sientes celos?, dice con un tono de voz suave, dejando claro que no quería irritarme y que era solo una pregunta. Ya te dije que no estoy celosa, Infa. Solo estoy comentando lo irritante que es esa mujer todo el tiempo como un perro guardián alrededor de Mon. Es bastante inconveniente, no debería estar allí. Se queda como un perro guardián, igual que tú también lo haces. ¿O ya olvidaste que corriste al puesto de acompañante y dormiste allí todas las noches hasta que llegó la madre de Mon?
¿No pensaste que quizá Ti o Loren también querían dormir allí? Ellas no querían que yo estuviera allí porque pensaban que las había traicionado y por eso no me estaban pasando la información. Cuando abrieron las visitas, ni siquiera me llamaron. Yo había dormido sentada en el suelo y ellas entraron sin avisarme. Irónicamente, quien tuvo la decencia de avisarme fue Stella. Yo no iba a dejar que ellas durmieran allí, porque si eso pasaba, no tendría ninguna noticia de Mon. Está bien, tiene sentido. Claro que tiene sentido. ¿Y por qué viniste a casa? Tenía mucha hambre y también necesitaba descansar. Miento. Es bueno que hayas vuelto, pero haz eso. No paras de pensar en Mon, en Stella o en cualquier cosa alrededor de esto. Descansa, hermana. Estoy descansando, pero pronto pasaré por la casa de Jim. Me mandó un recado de que quería verme. Ella pone los ojos en blanco. Tú sabrás. Como dije antes, eres adulta. Yo tengo que irme ahora. Tenemos una reunión. Sabía que ella siempre intentaba no hablar sobre el día a día de la tripulación, porque sabía que me ponía triste. Sin embargo, evito exteriorizar el sentimiento de tristeza de saber que estaba perdiendo otra de esas reuniones y solo asiento con la cabeza, dando una sonrisa sin mostrar los dientes. Ella alborota mi cabello y luego sale de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos. Termino el segundo plato que me había servido y me levanto de la mesa satisfecha. Lavo lo que había ensuciado y luego voy al establo para preparar a Tempestad para ir al burdel. Corncamon Teach. Desde que Sam había salido del hospital, Stella también tuvo que retirarse para cumplir con sus funciones como comandante, y la conversación pasó a ser solo sobre el saldo de la misión en la que fallamos. Los velorios ocurrieron hace 2 días. Estuve presente en cada uno de ellos, en nombre de los negros. Dice Ti con pesar, hablando sobre los hombres que se perdieron en la misión. Esa era siempre la peor parte cuando una misión salía mal. Aquella, en particular, el número de pérdidas había sido mucho mayor de lo que normalmente era, lo que me dejaba inmensamente triste, porque además de tener un lazo fuerte con todos los de la tripulación, también me sentía responsable de sus muertes. Gracias, Ti. Has estado sosteniendo todo de manera eficiente, tanto tú como Loren. Solo tengo que agradecerles, sobre todo por haber salvado mi vida. Mis mejores amigas sonríen con cariño y Loren me pasa la mano por el cabello. Daría mi vida por ti, lo sabes, dice Ti, y Loren asiente con la cabeza, de acuerdo. Ustedes no son solo mi brazo derecho en la tripulación, ni tampoco solo mis amigas. Ustedes son mi familia. Hablando de eso, Loren empieza a decir un poco incómoda. ¿Cómo fue tu conversación con Samanun Evri? ¿Debemos matarla ahora o después? Me río de lo que dice. ¿Supiste lo que hizo Loren en la recepción del hospital? Me pregunta Ti. Deja eso, Ti. Tú también estuviste de acuerdo conmigo en que no debíamos confiar en ella, se defiende Loren, y yo me quedo un poco perdida. ¿De qué están hablando? Estábamos yo, esta loca a la que llamas amiga, y Stella en la entrada del hospital, justo después de que tú habías entrado. De repente, Sam aparece aquí, entrando con prisa para buscarte. Loren se puso delante de ella, creyéndose una barrera infranqueable. Me río de la forma en que Ti lo contaba y Loren pone los ojos en blanco. Samanun le dio un puñetazo justo en medio de la cara, dice Ti riendo, y yo abro los ojos sorprendida mientras Loren hace una mueca. Recibí un puñetazo porque me tomó desprevenida. ¿Desprevenida? Te avisó que soltaras su brazo. ¿Qué creíste que iba a hacer? No pensé que tendría la audacia de... Paren un segundo las dos, interrumpo su conversación. ¿Pueden explicarme exactamente qué pasó? ¿Sam te dio un golpe, Loren? Sí, esa maldita. Si la agarras, te llevas otro, completa Ti, y Loren le da un golpe en la cabeza a Ti. Respétame. ¿Crees que pierdo contra esa flacucha? ¿Flacucha? La mujer remó todo el día. Cuando no estaba remando, estaba batiéndose en duelo con 47 ingleses al mismo tiempo. ¿Y tú vienes a llamarla flacucha? Simón dependiera de ti, de un barco diminuto y de un par de remos para llegar a tiempo a algún lugar. Todas ya estaríamos muertas en el fondo del mar. Amiga, ¿de qué lado estás? ¿Quieres un abrigo rojo, idiota? Pregunta Loren muy irritada y Ti solo se ríe.
La interacción entre ellas me causa gracia, pero intento contener la risa para que Loren no se enfurezca aún más. Loren, ¿por qué intentaste impedir que Sam viniera a verme? Pues porque estaba compinchada con ese maldito hombre. Aún no sabíamos exactamente la historia y habíamos hablado de que quizá sería mejor mantenerla lejos hasta que pudiera explicarse. Completa Ti. Pero, ¿no estaban hablando con Estela en ese momento? ¿No explicó que Samanún había ido al puesto de control y que estaba actuando para buscar la verdad? No, no dijo nada, dice Loren. Aún no sabíamos nada. Acabábamos de volver de la misión y habíamos venido directo al hospital. Tú ya estabas con un pie en la tumba. A pesar de lo drástico, no puedo evitar encontrar cómica la manera en que Loren habla de mi casi muerte. ¿Pero ahora están convencidas? Por lo que ella me explicó y, sobre todo, por la forma en que actuó en el barco, quedó muy claro que no quiere matarme. Creo que si realmente hubiera querido matarte, ya lo habría hecho antes. No tiene sentido que estuviera del lado de allá, planeando tu muerte con el general inglés y, de repente, lo atacara cuando tenía la oportunidad de terminar de matarte en el barco. Dice Ti, y yo estoy de acuerdo, pero Loren resopla. No lo sé, por mí todavía está bajo supervisión, dice Loren, y yo me río de lo sobreprotectora que es conmigo. Está bien si todavía necesitas un tiempo, Loren, pero cuéntenme sobre la pelea de Loren con Sam. Pido, curiosa por saber más detalles. Curioso que Ti solo hable del puñetazo que recibí, pero se olvida de que casi le saco esa carita bonita de la cabeza a base de un golpe de espada, comenta Loren irritada, aunque no deja de ser hilarante. Lo intentaste, querida, pero ella se defendió. Aclara Ti. Loren, ¿sacaste tu espada en pleno hospital para herir a Sam? Preguntó asustada. Quería entrar para matarte, dice Loren un poco alterada. Dios mío, está completamente aferrada a esa versión de que Sam quiere matarte, dice Ti con voz de aburrimiento. Puede que incluso quiera matarte, pero de otra forma. Añade, y siento que mis mejillas se sonrojan. Eso es lo que veremos. Si vuelve a tener otro desliz, estará en serios problemas, dice Loren. Tendrá otro desliz, Loren. Estamos hablando de Samanún. ¿O ya olvidaste que consiguió que volara un barco por los aires, lanzándola a ella y a Mon a una isla desierta durante días? Dice Ti con un tono cómico. Bueno, Ti tiene un punto, comento, encontrando divertida la discusión entre las dos. Quiero decir que si todavía intenta tramar algo y volver a ponerte en peligro, esta vez no fallaré con mi espada, dice Loren, de forma seria. Mientras conversamos con normalidad, empezamos a oír un murmullo que venía desde la entrada del ala del hospital en la que estábamos. Las voces comienzan a subir demasiado de volumen y entonces dejamos de hablar y dirigimos nuestra atención hacia la entrada, donde estaban Estela, Samanún y la enfermera jefe. Yo llegué primero, no quiero saber nada. Siempre es lo mismo. Llego y quieren impedir mi entrada, dice Samanún a la enfermera. Ya estoy cansada de este alboroto que ustedes arman cada vez que alguno de ustedes está internado aquí, replica la enfermera. No entrará nadie más. Señora Carmen, disculpe mi insistencia. Ni lo intente, comandante. Ni usted va a convencerme hoy. Estoy harta de esto, interrumpe la enfermera a Estela con bastante irritación en la voz. Ti, Loren y yo prestamos atención al alboroto que ocurría allí, porque no entendíamos muy bien el motivo de todo aquello. Además, era un poco divertido ver a la ancianita con tanta autoridad frente a dos mujeres que duplicaban su tamaño. Voy a entrar, dice Samanún, pasando junto a la enfermera. La señora de medio metro corre con pasos rápidos y torpes detrás de Sam, que casi corre para no ser alcanzada. Será mejor que te detengas donde estás, no lo diré 2 veces, grita la enfermera detrás de Sam, haciéndola detenerse en seco. No voy a permitir que se acumulen alrededor de la cama de Corncamon. Ya basta de esto, aquí quien manda soy yo. Señora Carmen, podemos entrar y pedir que una de las dos que ya están dentro salga, dice Estela con un tono moderado. Así no funciona esto. La visita entra solo después de que una de las dos salga, dice con autoridad a Estela. Parecía ser la única que no temblaba de miedo ante la enfermera.
¿Voy a tener que quedarme todo el día afuera esperando la buena voluntad de una de ellas para entrar?, pregunta Samanún con impaciencia. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. La enfermera levanta un poco la barbilla. La escena era divertida porque realmente era muy bajita y Sam era mucho más alta y fuerte y, aún así, obedecía sus órdenes. Se coloca delante del cuerpo de Sam e intenta conducirla de vuelta hacia la salida, pero a pesar del esfuerzo hercúleo que hacía, el cuerpo de Sam no se movía ni un centímetro. ¿Quieres ver a tu novia todavía hoy?, pregunta la enfermera. Si es así, será mejor que me obedezcas. Ellas no son novias. Estela se acerca y Ti me mira en ese mismo momento. Finjo que no noto su mirada sobre mí. ¿Tú eres su novia?, pregunta la enfermera sorprendida. Tal vez en su cabeza, si así fuera, sería claro que yo engañaba a Estela con Sam. Me dan ganas de reír. Ella no es nada de Mon, ni siquiera tiene derecho a entrar. Sam se acerca y pasa delante de Estela. Parecían dos niñas. Mon, creo que iré hasta allí para que una de ellas entre, dice Ti. Tal vez sea mejor, antes de que la señora Carmen prohíba las visitas. ¿Quién quieres que entre, Estela o Samanún?, pregunta Ti. Ay, por el amor de Dios, Ti, dice Loren y aparta a Ti de su camino, caminando hacia el alboroto mientras Ti y yo observamos. ¿Qué están intentando hacer, idiotas? Va a terminar prohibiéndonos ver a Mon, dice Loren con impaciencia, y la señora Carmen asiente con la cabeza. Miren, ella ya salió, ahora puedo entrar, dice Samanún, corriendo hacia el lugar donde estaba mi cama antes de que alguien diga algo. Oye, dice Estela, pero Loren pone el brazo frente a su cuerpo. Una a la vez, y Ti ya dijo que no va a salir ahora. Miente Loren, ya que Ti no había dicho nada. Eso pone fin al alboroto que se había formado y Estela se retira de allí, escoltada por la enfermera jefe. Hola, dice Sam con algo de vergüenza después del espectáculo que había armado. ¿Así que incluso después de que le diste un puñetazo a Loren, todavía te defiende?, le pregunto a Sam, que sonríe. Todo es teatro de esa de allí. En el fondo, ella las shipea a ustedes dos, dice Ti, encogiéndose de hombros, y Sam hace una expresión orgullosa. Pero espera, ¿cómo sabes que le di un puñetazo a Loren? Acabo de enterarme. Respondo a su pregunta y ella vuelve a sentirse un poco incómoda. Perdón por eso, solo estaba muy nerviosa. La última vez que te había visto fue cuando te llevaron fuera del barco, con el torso goteando sangre y el rostro pálido. Pensé que iba a perderte. Sus ojos se llenan de lágrimas y yo sonrío sin mostrar los dientes, tomando su mano. Ti automáticamente se aparta un poco, dándonos privacidad. Estabas luchando contra varios ingleses al mismo tiempo. Yo también tuve miedo de perderte. Ella pasa la mano por mi rostro, deslizando la caricia hasta mi nuca e inclinándose. En cuanto sus labios tocan los míos, el calor familiar de sus besos recorre todo mi cuerpo. Mis dedos se enredan en los oscuros y sedosos mechones de su cabello, atrayéndola hacia mí. Mi cuerpo siempre reaccionaba así a sus toques, queriendo más, pidiendo más. Cuando finalmente aparta sus labios de los míos y abre los ojos, sus pupilas están dilatadas, cubriendo casi por completo el marrón rojizo de su iris. Cuando me besas así, puedo estar segura de que nunca me harías daño, digo, y ella sonríe. Si hubiera sabido que bastaba con darte un beso para que resolviéramos la situación, te lo habría dado hace mucho tiempo. Con permiso. Ti se acerca y nuestra atención recae en su expresión preocupada. Tengo que irme, Mon. Me llamaron para una reunión urgente de la tripulación. ¿Urgente? ¿Pasó algo? Intento levantarme, pero siento que la cabeza me da vueltas, así que vuelvo a acostarme. No lo sé exactamente. Voy a averiguarlo y en cuanto tenga más información te lo haré saber. Asiento con la cabeza y ella se marcha. Pocos momentos después, como si realmente solo hubiera estado esperando que Ti se fuera, Estela aparece en la entrada y se acerca a nosotras. La cara que pone Sam deja claro que no le gustó nada la presencia de mi ex allí. Stella, por su parte, mira a Sam con una expresión de burla. ¿Cómo estás, Mon? Estela se acerca a mi cama. Me estoy recuperando, pero estoy mucho mejor.
solo que todavía no puedo levantarme. Me siento débil cuando lo intento. ¿Pensaste en la idea de la transfusión? Aunque ya hayas despertado, quizás sea buena idea para recuperarte. ¿Qué obsesión tienes con la transfusión? Ya despertó. ¿Para qué ponerla en peligro?, interviene Sam. Quiero que mejore. Aparentemente tú no tienes prisa por eso. ¿Tienes algún interés en que la capitana de los negros esté aquí internada, Samanun? Sam adopta inmediatamente una postura llena de rabia. Sus puños cerrados daban la impresión de que, tal vez, no solo Loren podía recibir un puñetazo en la cara. Estela, no hay razón para entrar en ese tipo de asunto. Lo que Sam y yo teníamos que aclarar ya lo hablamos. Le digo a Estela, poniendo fin a ese tema, y al mismo tiempo coloco una mano sobre el puño de Sam para calmarla. Poco a poco, ella abre la mano y se relaja. «Te encanta meterte donde no te llaman, ¿verdad?», pregunta Sam. «Sam». La llamo y me mira. «No entres tú también en ese tema. Dejen de lanzarse indirectas». «No estoy lanzando indirectas. Solo quería ver cómo estabas y también sugerí la transfusión porque quiero que te recuperes lo más rápido posible», dice Estela con rasgos suaves. Sam, en cambio, seguía con el ceño fruncido. «Agradezco tu preocupación. Con permiso». La enfermera jefe llega, pidiendo espacio a las dos que bloqueaban su camino. «¿Se siente mejor?», me pregunta. «Sí, señora». «¿Ya puede levantarse?». «Lo intenté, pero me mareé un poco». «Necesita mucho líquido para estabilizarse. Voy a pedir que traigan más solución salina». Pongo cara de sufrimiento. «¿La que necesita aguja?». «Esa misma. Todavía está muy débil». Escuché a una de estas dos brutamontes hablar de transfusión. Ya no es momento de pensar en eso. El riesgo es muy grande y, como ya despertó y está consciente, ya no es una opción. «Ya lo decía», murmura Sam, lo suficientemente bajo para que Estela la escuche, pero no la enfermera. No quería que la enfermera la regañara. «La cuestión no es lo que tú dices, sino lo que dice la señora Carmen», responde Estela. La enfermera termina de revisar mis signos vitales y luego mira a las dos mujeres a mi lado. «Si empiezan a pelear y a causar problemas otra vez en mi hospital, serán expulsadas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Entendido? Pero en ningún momento intenté causar problemas ni alterar el orden en su hospital, señora Carmen. Veo que hace... Comandante, no venga a adularme. No piense que no sé tratar con gente como usted. Sé perfectamente que adula para conseguir lo que quiere». La enfermera interrumpe a Estela, dejándola sin palabras. «Controle a estas mujeres», dice finalmente dirigiéndose a mí, y luego se retira. «Señora Carmen». La llama Sam y la enfermera vuelve a dirigir su atención hacia la capitana de los rojos. ¿Hay alguna previsión de alta para ella? «Ninguna previsión, dependerá de su cuerpo». Hace una pausa. «Sé que he sido dura, pero también sé que no es fácil tener a alguien que uno ama en esta situación. Solo prométame que seguirá las órdenes que impongo y yo prometo ser un poco más comprensiva con usted». Sam asiente con la cabeza y la enfermera se marcha. Mon, voy a tener que irme», dice Sam con voz triste y yo sonrío sin mostrar los dientes. No quería que se sintiera atada a mí. Ella también tenía sus asuntos. «Está bien, Sam. Estoy bien acompañada». La tranquilizo y ella sonríe, pero la sonrisa no llega a sus ojos. Ella entonces se acerca a mí y me da un beso sin que yo lo esperara. Me siento un poco incómoda porque no sabía exactamente si Estela sabía que nosotras... Bueno, que había algo entre nosotras. Ella se aparta, mira a Estela de manera satisfecha y se va. Observo en silencio mientras se aleja hasta desaparecer por la puerta de salida. «Es bastante infantil cuando quiere», comenta Estela, evidentemente incómoda por el beso que Sam me había dado. «Creo que solo está celosa». «¿Es verdad que están saliendo?». Estela rompe el silencio y entonces la miro. «No estamos saliendo». No sabía definir exactamente lo que teníamos ni en qué punto nos habíamos quedado. Lo único que sabía era que me gustaba y tenía la convicción de que ella también tenía sentimientos por mí. Pero el estado de nuestra relación era completamente nebuloso, sobre todo porque en los últimos días había tenido bastante tiempo para pensar sobre toda la situación en la que me encontraba
y sobre los acontecimientos recientes, y muchas dudas habían surgido en mi cabeza. La verdad es que desde que empecé a involucrarme con Sam, un cúmulo de acontecimientos empezó a ocurrir, situaciones en las que me expuse de maneras que no debería. Ya había tenido una conversación en ese sentido con Ti sobre cómo me ponía en situaciones de peligro de forma infantil, además de estar exponiendo también a mi tripulación a eso. Yo era la capitana de los negros y sentía que cada vez que me acercaba más a Sam, más me alejaba de mi cargo. Ella no tenía la culpa de eso, la única culpable era yo. Tal vez hice la pregunta de manera equivocada. Están involucradas sentimentalmente, ¿no? Pregunta otra vez. Su tono no llevaba ningún rastro de resentimiento, pero la conocía demasiado bien para saber que esa conversación no era en vano. Quería llegar a algún punto. Diría que sí. Miro hacia la puerta de salida, como si todavía pudiera verla. Espero que no tomes lo que voy a decir de la manera equivocada, Mon. Tenemos un pasado, pero no confundo las cosas. Sé que entre nosotras ya no hay nada, pero siento un cariño y un instinto de protección muy fuerte por ti. No sé muy bien por qué, pero lo tengo. Frunzo el ceño y permanezco en silencio esperando sus siguientes palabras. Ella también mira hacia la puerta de salida y luego vuelve su atención hacia mí. Hace mucho tiempo que ya no somos cercanas, pero he seguido la situación de ustedes un poco demasiado cerca, más de lo que me gustaría en realidad. No solo por mi padre, sino también por el cargo que ocupo. Creo que no estoy siguiendo tu razonamiento. Lo que quiero decir es que la relación entre la capitana de los negros y la capitana de los rojos no queda bien, dice directamente. No por lo que la gente piense, eso no importa, sino por lo que eso puede causar para el desarrollo de la política de Nassau. Eres inteligente, sabes de qué estoy hablando. Entiendo que nuestra relación es complicada, pero estoy intentando mantenerla de forma discreta. Ella se ríe, lo que hace que me detenga. ¿Llamas a esto discreto? Acaban de besarse en plena luz del día en un hospital lleno. Todo el mundo sabe que ustedes tienen algo, Mon. Tal vez tu tripulación haga la vista gorda porque eres una gran capitana y porque creen que todo está bajo control. Pero, ¿qué pasará cuando consideren absurdo que te estés involucrando con Samanun Evri? Pienso en eso todos los días, sobre todo estando aquí en esta cama sin nada que hacer. No siempre tengo a alguien aquí con quien hablar. Todos tienen sus tareas y los guardias que Ti puso para mi protección no me hacen compañía. ¿Y a qué conclusiones has llegado? No he llegado a ninguna conclusión, pero siento que he dejado de lado mis responsabilidades como capitana. Mi cargo exige cierto comportamiento. No puedo hacer lo que quiera porque mi tripulación depende de mí, y desde que me involucré con Sam siento que me he alejado de eso. Siempre habíamos tenido la facilidad de hablar de forma abierta como lo estábamos haciendo en ese momento. Obviamente aún había resentimiento por la manera en que ella me dejó, engañándome. Pero la cuestión es que todavía sentía que teníamos un vínculo de amistad y cariño, y algo en ella me hacía sentir segura de abrirme con sinceridad. ¿Sientes que has dejado de hacer tu trabajo como capitana? No, no en ese sentido, pero siento que dejé de lado su seguridad, porque me involucré con ella sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, ella podría haber sido perfectamente una persona que se acercó para apuñalarme por la espalda. No me importó eso. Entiendo. En ese momento, Ti regresa de su reunión, interrumpiendo la conversación que teníamos. Capitana, necesito hablar con usted a solas. Su tono de voz era urgente. Las dejaré resolver lo que tengan que resolver. Yo también tengo que volver a mi puesto. Mon, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Sé que fallé contigo como novia, pero nunca fallaría contigo como amiga. Espero que lo sepas. Me pone la mano en la cabeza en una caricia rápida y luego se va. Ti y yo la seguimos con la mirada hasta que desaparece y entonces Ti vuelve a mirarme, con expresión preocupada. ¿Qué pasó? Me estás asustando un poco, le pregunto. Capitana. Estaba en el modo de primera oficial del barco, no en el de mejor amiga. La tripulación quiere la cabeza de Samanun. La vieron salir del HMS Victory. Todo mi cuerpo se enfría. ¿Cómo es posible?
La reunión fue solicitada por la tripulación. El primer punto era su salud, querían saber cómo estaba, pero el segundo fue sobre Samanun Evri, estando en el barco que estábamos atacando. Preguntaron por qué estaba allí. Tienen una teoría de que usted fue herida por ella, ya que ninguno de los negros estaba allí para demostrar lo contrario. No tiene sentido, yo estaba allí. Ella baja la cabeza con una expresión triste y preocupada. ¿Ti? Mi primera oficial respira hondo, se pasa la mano por el cabello corto y vuelve a mirarme con la misma expresión preocupada. Dilo de una vez, Ti, pido con impaciencia. Están cuestionando la veracidad de eso porque, bueno, te golpearon por la espalda y creen que tú, por gustarte ella, no puedes aceptar eso. ¿Qué? Pero no tiene sentido. Ella estaba frente a mí. Ella me protegió de otro golpe. Fue ella quien mató al hombre con un disparo en la cabeza. Ti, tú sabes eso. Mi voz tenía un tono desesperado. Yo les argumenté eso, pero la tripulación está alterada. Algunos creen que debes apartarte. Otros, más radicales, creen que nos traicionaste. La mayoría solo quiere una explicación. Intenté hablar con ellos, diciendo que no había... ¿Creen que los traicioné?, preguntó sorprendida. Mon, la tripulación confía en ti, siempre los has tenido en tus manos. El problema fue la suma de cosas. Primero, Samanun provoca una explosión que hace que quedes atrapada en una isla y casi mueres. Aún así, en el juicio deshaces los planes que habíamos acordado en reunión para protegerla. Y por último, la ven dentro del barco inglés que estábamos atacando y, casualmente, tú resultas herida y casi mueres otra vez. ¿Qué quieres que piensen? Pienso en sus palabras. Yo sabía que todo eso podía ocurrir y cada vez que reflexionaba sobre los peligros en los que me ponía por estar con Sam, más llegaba a la conclusión de que debía replantear la forma en que nos relacionábamos. ¿Qué tan grave es la situación? Digamos que intenté explicar las cosas, pero la mayoría no aceptó. Tenemos una crisis entre manos y tenemos que resolverla lo más rápido posible antes de que empeore, capitana. Necesito convocar una reunión. ¿Cómo? Estás muy debilitada, no puedes salir de aquí. Si puedo, avísales que regresen al Concorde, iré hasta allí. Intento levantarme, aunque me siento mareada. Señorita Corncamon, ¿qué cree que está haciendo? La enfermera Carmen se acerca e intenta impedir que me levante. Siento que la cabeza me da vueltas y casi caigo al suelo, siendo sostenida por las dos mujeres frente a mí. «Tengo que ir». «¿Quiere morirse?», pregunta la enfermera colocándome de nuevo en la cama. «No está en condiciones de ir, capitana. Es muy arriesgado. Tal vez podamos pedir que la tripulación elija a algunas personas como portavoces para que vengan hasta aquí», sugiere Ti. En realidad, era una excelente idea. Vuelvo a recostar mi cuerpo en la cama. Mi cabeza giraba y sentía que iba a desmayarme. Respiro hondo varias veces, intentando mantenerme consciente. No quiero saber qué piensa hacer ni cómo, pero no va a levantarse de aquí, señorita Corncamon, dice la enfermera con firmeza. No va a ser necesario, encontraremos otra forma, dice Ti intentando suavizar la situación. Eso espero, porque si sale por esa puerta sin mi autorización, me reservaré el derecho de no atenderla en el futuro. ¿Estamos entendidas? Asiento con la cabeza, al igual que Ti. La enfermera se marcha sin decir nada más, con pasos firmes y expresión irritada. Su gesto empeora cuando Sam aparece en la puerta y se acerca a nosotras. Al igual que Ti, ella también llevaba preocupación en el rostro. «Escuché que estás teniendo problemas con la tripulación», dice Sam. «¿Cómo lo sabes?», pregunta Ti. «Estuve en el centro de la ciudad hace un rato. Fui a resolver unas cosas y escuché rumores sobre esto. Un grupo de hombres de tu tripulación no me vio allí y estaban comentando que te habías involucrado conmigo y que habías traicionado a los negros. ¿Qué está pasando realmente, Ti?» «Exactamente lo que escuchaste, Samanun. Te advertí sobre la posibilidad de que esto ocurriera hace tiempo. Hablamos varias veces sobre lo problemático que era encontrarse contigo a escondidas de la tripulación, sin explicar que en realidad son aliadas y no rivales. Pero ustedes ignoraron todo. Toda Nassau sabe que están involucradas. ¿Cómo creíste que eso sería recibido entre los negros? Muchos de nuestros tripulantes aún no han superado lo que hiciste al romper el acuerdo de paz. Muchos querían tu ejecución y Mon los disuadió.
Incluso pasó por encima de la decisión que tomamos en reunión interna para protegerte en el juicio. No están contentos con eso. La gota que colmó el vaso fue que te vieran en el barco enemigo. ¿Me vieron?, pregunta preocupada, y Ti pone los ojos en blanco. A veces creo que se hacen las ingenuas pensando que ningún acto tiene consecuencias. La isla entera tiene ojos y oídos, Samanún. Casi nada aquí ocurre sin que se sepa. Que no te hayan visto durmiendo en el Concorde fue la mayor suerte de nuestras vidas, porque si lo hubieran descubierto la cuerda estaría en el cuello de Mon, no en el tuyo. Ella respira hondo y me mira con profunda tristeza. No quiero perjudicarte, Mon, dice finalmente. Mi mano entrelaza sus dedos y ella baja sus ojos marrones, observando nuestras manos juntas. Tranquila, podemos resolver esto. Yo voy a... Mon. Sam me interrumpe negando con la cabeza y con los ojos llenos de lágrimas. El momento ahora es muy complicado. No podemos... No termina la frase. Capitana, Samanún tiene razón, dice Ti, agachándose junto a mi cama para quedar a la altura de mis ojos. Mon, sabes cuánto te quiero y cuánto deseo tu felicidad. Si no fuera así, no habría permitido que llevaras esta situación hasta donde llegó, pero estamos en un callejón sin salida. Quiero que seas feliz, pero la relación de ustedes ahora es improbable. Miro a Sam con el miedo y la tristeza consumiendo mi cuerpo. Sam, tenemos otra salida, por favor apóyame, le suplico, pero ella vuelve a negar con la cabeza. No podemos, Mon. Necesitas resolver la situación con tu tripulación y si seguimos juntas será mucho más difícil. Sabes que es así. Por favor. Una lágrima rueda por su mejilla. No hagas que esta decisión dependa solo de mí. Miro a Ti en un último intento de encontrar ayuda, pero ya había dejado claro que estaba completamente de acuerdo con la decisión que Samanún estaba tomando. Mis ojos se llenan de lágrimas sin que pueda evitarlo, desbordándose y dejando caminos húmedos por mi piel. Últimamente he estado pensando mucho sobre nuestra relación. Como dijo Ti, también tuvimos varias conversaciones sobre esto, y la verdad es que nunca les presté atención. Pero cuando me detengo a pensar en las cosas que hice, solo por querer estar contigo, dormir en el Concorde es un ejemplo de eso. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar la decisión que creo correcta, yo no puedo, Sam. No quiero alejarme de ti porque realmente creo que hay otra manera de resolver esto. Ya nos hemos expuesto demasiado, Mon. Hemos cruzado todos los límites. Ignoré la frontera de los negros al entrar al Concorde y tú ignoraste la frontera al ir a mi casa. Pasaste por encima de decisiones tomadas en reunión de los negros para protegerme. Yo me puse en peligro para protegerte. Somos capitanas, no podemos hacer eso. Ambas llorábamos, pero Sam intentaba mantenerse más serena. Tal vez sabía que, si se permitía ser un poco menos racional, como yo, terminaría cediendo. Cierro los ojos y apoyo la cabeza en la almohada detrás de mí, dejando que las lágrimas empapen la tela que cubría la cama. Siento las manos firmes de Sam acariciando mi cabello. Su aroma me envuelve y abro los ojos, encontrándome con sus ojos marrón rojizo que me miraban con un dolor evidente. Tal vez algún día podamos estar juntas de nuevo, susurra, sonriendo sin mostrar los dientes. Luego me da un beso largo en la frente y mira a Ti. No te preocupes, nos mantendremos alejadas. Haz lo que puedas para estar del lado de Mon. Ayúdala a superar esto, le pide Sam a Ti. Pero ese tipo de petición no necesitaba ser dicha. Ti siempre había sido la persona más leal a mí. Gracias por comprender la situación, Samanún, agradece Ti. De manera inesperada, Sam se da la vuelta y se marcha. Cuando llega a la puerta, apoya su mano izquierda en el marco de madera y mira hacia atrás por encima del hombro. Nuestras miradas se cruzan durante algunos segundos, pero pronto ella rompe el contacto visual y se marcha para siempre.